Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a estos miércoles de directos en los cuales tratamos temas que, como he dicho en más de una oportunidad, me apasionan enormemente, que son de desarrollo personal, que hablamos del coaching, la programación neurolingüística, la psicosomática clínica, el transgeneracional. Es importante que sepan, para aquellos que de alguna manera se vayan a conectar a través de el Facebook, si se cortan el Facebook pueden seguirme en Instagram en jorgerial.coach. En esta semana, la semana pasada habíamos hablado sobre el coaching o cómo el coaching nos podía ayudar a conseguir nuestros objetivos. Y les planteaba diferentes temáticas que pudiéramos tratar en estos miércoles. Me habían propuesto una vez más trabajar o tratar el tema de la psicosomática clínica y el transgeneracional. Mientras se va sumando la gente, ¿qué tal, Caro? Desde Uruguay. Caro Antelo, por fin te conectas después de varias idas y venidas. Entonces decíamos que en esta oportunidad me gustaría tratar de cómo la mente influye en nuestro cuerpo y de cómo enfermamos a través de ciertos patrones mentales que nos llevan de alguna manera a enfermar tanto psíquica, física como emocionalmente, comportamentalmente, ¿vale? Entonces, mientras nos vamos sumando a este directo, la semana pasada hablamos del proceso de coaching, de cómo podernos marcar ciertos objetivos, de cómo estudiar o tomar conciencia de nuestro estado presente para alcanzar los objetivos. Y en esta oportunidad, como decía, me gusta mucho el tema de la psicosomática clínica, el transgeneracional, es algo de lo cual me dedico habitualmente y me gustaría tocar algunas pinceladas y hacer esto de forma interactiva. Para empezar, cuando hablamos de psicosomática, la psicosomática vienen dos palabras, ¿no? Dos palabras que son dos palabras del griego que son psique, es decir, cómo la psique es mente y soma es cuerpo. De alguna manera, por lo tanto, lo que hablamos es la psicosomática es cómo la mente influye en nuestro cuerpo. Muchas veces no tomamos conciencia de la capacidad que tiene nuestra mente de poder crear en todo momento, ¿vale? Y en el día de hoy, como les decía, me gustaría hablar de algunos conceptos, entre ellos el concepto de placebo, ¿no? Aquí me imprimí exactamente la definición de placebo y del efecto placebo, ¿no? Y dice, un placebo es una sustancia farmacológicamente inerte que se utiliza como control en un ensayo clínico. El placebo es capaz de provocar un efecto positivo a ciertos individuos enfermos si estos no saben que están recibiendo una sustancia inerte, como por ejemplo agua o azúcar, y que creen que es un medicamento. El efecto placebo, viene del latín placebo, placere, es el conjunto de efectos sobre la salud que produce la administración de un placebo, lo que acabo de mencionar, que puede ser de forma de pastilla, una terapia, una automedicación o una simple afirmación sin ningún motivo científico, como puede ser la fe o la esperanza que refleja un cambio y una sanación. Esto es muy importante. Por lo tanto, si el efecto placebo es algo que somos capaces de observar, siempre y cuando la persona no sepa de que lo que está ingiriendo es algo que es inerte. Si esa persona viene un médico y le dice que tome un medicamento, su mente es capaz de transformar esa sustancia inerte y sanar su cuerpo. Por lo tanto, quiere decir que la mente tiene un efecto importantísimo en nuestro cuerpo y en nuestras enfermedades o en todas las sintomatologías, tanto físicas, psíquicas como comportamentales. Dicho esto, hoy saqué, creo que este libro lo mencioné en alguna oportunidad, La biología de la creencia, del doctor Bruce Lipton, y dice, la liberación del poder de la conciencia, la materia y los milagros. ¿Bien? Se los recomiendo leer, La biología de la creencia. Por cierto, repito una vez más, aquí estoy transmitiendo
en Instagram, y en este caso aquí abajo estoy transmitiendo para Facebook. Ya las 2 semanas pasadas se me cortó en Facebook. Para aquellos que están siguiendo el directo desde Facebook, pueden, si se corta aquí, seguirán, no lo voy a retomar aquí en Facebook, pueden seguirme a través de Instagram en jorgerial.coach. Entonces, retomando este concepto, nuestra mente tiene un poder infinito para poder crear. Ya habíamos hablado en algún vídeo anteriormente la importancia de las creencias. Si yo lo creo, al final lo estoy creando. Algunas de las reglas de la mente dicen, desde la programación neurolingüística, hablamos, dentro de los cursos hablamos de algunas reglas o leyes de la mente. Una primera regla es: todo pensamiento o idea causa una reacción física. Les propongo hacer este ejercicio, que la primera vez que lo vi hacer fue a Deepak Chopra hace muchísimo tiempo, y lo suelo hacer en los cursos. Y les voy a proponer a aquellos que están escuchando este directo, o que lo escuchen en algún otro momento, ya que va a quedar colgado tanto en Facebook como en Instagram, que cierren vuestros ojos. Les voy a pedir que cierren un momento vuestros ojos, y solamente van a hacer este ejercicio con vuestros ojos cerrados y escuchándome mi voz. Les voy a pedir que imaginen traten de imaginar lo más real posible, con los ojos cerrados. Imaginen que tienen un limón frente a ustedes. En vuestra imaginación les voy a pedir que tomen ese limón en vuestra mano, que tomen la temperatura de ese limón, inclusive lo puedan llevar a su nariz, huélanlo, tomen la temperatura, el peso de ese limón. Y ahora también imaginen que allí al lado de ese limón tienen un cuchillo. ¿Bien? Quiero que tomen ese cuchillo y corten el limón a la mitad. Una vez que tengan cortado ese limón a la mitad, sientan como el cuchillo tiene resistencia a la hora de cortar ese limón. Observen esas dos mitades enfrente a ustedes, todo en vuestra mente. Y ahora tomen una de esas dos mitades y llévenlo a vuestra boca. Y quiero que muerdan ese limón y sientan el zumo de ese limón en vuestra boca. Quiero que paladeen y saboreen ese zumo de ese limón. Y vuelvan a morder ese limón y vuelvan a sentir ese zumo del limón o ese jugo del limón en vuestra boca. Ahora dejen el limón donde estaba, también dejen el cuchillo y pueden abrir nuevamente vuestros ojos. ¿Qué es lo que ha pasado en esta situación? La mayoría de ustedes, o cuando hago este ejercicio, la mayoría empieza a hacer así, con la boca, se genera más saliva. Sin embargo, ese limón no es real, está en nuestra mente. Sin embargo, este limón, que es mental, produce en mi cuerpo una sensación física sin la existencia de ese limón. Se producen esas reacciones físicas en nosotros mismos. Por lo tanto, es importante entender que a partir de nuestros pensamientos, que muchas veces están distorsionados, eliminados y generalizados, como lo hemos visto dentro de otros vídeos que los invito a ver, que están colgados en el Instagram o en Facebook, cuando hablamos de la programación neurolingüística, cómo podemos programar o reprogramar nuestra mente para cambiar este software y que afecte positivamente en nuestro cuerpo a partir de generar emociones positivas. Esto es debido a que nuestro software, la mente, al final tenemos este software. Ya hemos hablado o explicado que este software que tenemos aquí, que le llamamos en programación neurolingüística estructura de referencia, son mis creencias, mis valores, mi educación, lo que he heredado. Esa es mi forma de pensar. Esa forma de pensar, cuando las situaciones y las experiencias de nuestra vida no se acercan a nuestra forma de pensar, es cuando básicamente se producen en nuestro organismo, empezamos a liberar
tipo de sustancias, grupos metilo, que se adhieren a nuestro gen y al final la comunicación con la célula es nula. Se generan más cortisol cuando tengo miedo o estrés frente a una situación. Y esa limitación de mi software que hace que la situación no se ajuste a la realidad que yo pretendo vivir, hace que se produzca en mi cuerpo determinadas emociones y por consiguiente a través del superego determinados pensamientos que refuerzan una sensación de malestar, que mi cuerpo terminará psicomatizando. Dijimos, psicosomática viene del griego de psique, mente, y soma, cuerpo, cómo influye nuestra mente, nuestro cuerpo. Y este software, también dijimos, o expliqué en algunos de los otros vídeos, que este software también, venimos con un software precargado que es desde nuestro transgeneracional, de nuestros antepasados. Es decir, yo tengo unas ciertas creencias sobre la familia, sobre el dinero, sobre el deporte, sobre la política. Cuando las experiencias que yo estoy viviendo no se ajustan a este software, se genera un desfasaje. Esto en psicosomática clínica hablamos de lo que se denomina la masa conflictiva. Es decir, cuanto más yo me alejo de la realidad que estoy viviendo en base al software que tengo y en base a lo que es la realidad actual que estoy viviendo, esta diferencia, este gap o esta brecha que se genera entre lo que yo pienso que debería ser y lo que tendría que ser, esto es la masa conflictiva. Cuanto más sea más grande la brecha, más lo voy a psicomatizar. Recordemos que somos tres cuerpos: el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico. En la medida que yo aquí no mande órdenes a mi cuerpo que son positivas de aliviar ese estrés que estoy viviendo en el día a día, al final las emociones, generaré emociones nocivas para mi organismo que las terminaré manifestando en mi cuerpo, en el cuerpo físico, en la materia. Bien, pero ¿qué pasa? El ser humano muchas veces no es capaz de soltar, como he mencionado en algunas oportunidades. Hay una forma que lo pueden buscar en YouTube de cómo atrapan los monos en África. Si uno pone en YouTube cómo atrapan los monos en África, van a ver claramente el ejemplo que les estoy contando. Básicamente lo que hacen las personas de las aldeas en África, hay varias formas. Una de ellas, hacen un agujerito dentro de la tierra en el cual el mono puede meter la mano de esta manera y le dejan comida y el mono atrapa esa comida. Pero luego cuando quiere sacar la mano es imposible sacar porque se encuentra con el tope de la mano. Pero lo más curioso de esto es que el mono es incapaz de soltar la comida y termina siendo atrapado. Lo mismo sucede también, hay otro método que es una jaula. Ponen una jaula pequeñita, un plátano dentro, una banana dentro, y entonces el mono es capaz de meter su mano a través de los barrotes, que los barrotes tienen una distancia pequeñita. Sin embargo, cuando atrapa esa banana y quiere sacar por entre los barrotes su mano, es imposible y lo terminan atrapando. ¿Qué quiero transmitir con esta metáfora? Básicamente lo que quiero transmitir es que nosotros de alguna manera somos esos monos que terminamos siendo atrapados por la enfermedad, porque no somos capaces de soltar ciertas experiencias de nuestra vida, no somos capaces de dejar atrás esas experiencias, no somos capaces de soltar una pareja, no somos capaces de soltar un trabajo que me está enfermando, no somos capaces de soltar, de tener menos contacto con una familia que es tóxica para mí, no soy capaz de soltar una amistad que también es tóxica. Entonces nos aferramos a esa experiencia tal cual el mono se aferra a ese plátano o esa comida, y por lo tanto terminamos siendo atrapados. Por lo tanto, es importante entender que al final, si tenemos una percepción de nuestra realidad que no se ajusta y no somos capaces de cambiar esos patrones mentales aferrándonos a esas experiencias del pasado, terminaremos enfermando. Recuerden, y ya he hablado también en otros vídeos, de que cuando una persona viene a la consulta, una de las preguntas que le tenemos que hacer, los que trabajamos en psicosomática, primero la sintomatología. La sintomatología me va a estar diciendo
ya me va a estar dando una pista acerca del conflicto emocional que está viviendo la persona según el órgano, porque ¿por qué? ¿Alguna vez se han preguntado por qué aquellas personas que han estado enfermas, por qué una amigdalitis? ¿Por qué una amigdalitis? ¿Por qué un hombro congelado? ¿Por qué un cáncer de estómago? ¿Por qué un tumor en el cerebro? ¿Por qué? ¿Por qué no esto y por qué no el cáncer de estómago? ¿Por qué una metástasis en los pulmones? ¿Por qué? Te dirán, no, sí, lo que pasa es que el cáncer en el estómago porque estás desarrollando, hay células cancerígenas que se están proliferando, pero ¿por qué están pasando? Sin embargo, desde la psicosomática clínica y el transgeneracional damos una respuesta que curiosamente hace que en muchos casos la persona se permita soltar esa experiencia que lo ha llevado a enfermar y por lo tanto a partir de la toma de conciencia podemos soltar y convertirnos en libres pensadores. De esto se trata. El otro día, la semana pasada, hablábamos en el vídeo de coaching de que el coaching nos ayuda a tomar conciencia. Es importante detenernos en nuestra vida a tomar conciencia. Y decía también la semana pasada de reflexionar acerca de si la vida que tengo es la vida que quiero realmente. Pero sin embargo, como dijimos, a través de ese pensamiento, de ese software que también está por ahí a nivel de la psique, el ego o el superego que hace juicios de valor sobre la experiencia que me toca vivir, hace que no pueda soltar ese plátano. Y por consiguiente termino enfermando. Y después me pregunto, ¿por qué me sucede esto? Pero toda sintomatología tiene una lógica. De hecho, aquí hoy traje 2 libros también para recomendarles. Este es otro, La lógica del síntoma. Porque cada síntoma tiene una lógica. El tema es tratar de seguir esa lógica. Que, ojo, no estoy diciendo que aquí simplemente tomamos conciencia y sanamos, porque la mente es muy compleja. Es un trabajo personal de autodescubrimiento y de poder cambiar ciertos patrones mentales o ciertas creencias que no me están permitiendo avanzar en mi día a día y dejar atrás y convertirme en una nueva versión de mí mismo. Pero ese superego o ese ego no me dejan soltar ese plátano y termino en muchos casos muriendo. Por lo tanto, aquí este proceso el proceso del autoconocimiento es un proceso muy, muy rico, también muy doloroso, porque he mencionado en muchas oportunidades que lamentablemente aprendemos del dolor, no tanto aprendemos del placer. Heredamos cosas también de nuestros antepasados positivas, pero no tenemos en la consulta gente que viene por cosas positivas. Tenemos sí cosas positivas una vez que han pasado el proceso, pero antes viene la persona porque no está viviendo su propia vida, porque tiene una sintomatología que no lo deja ser feliz, porque tiene una depresión, porque tiene un cuadro de ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa sintomatología tiene una lógica. ¿Qué es lo que intentamos dentro de esto? Es ver cuáles son esos patrones mentales, esos códigos que me llevaron, o esas creencias limitantes, o ese software que tengo que me ha llevado a activar una emoción frente a lo que estoy viviendo y por consiguiente me ha llevado a enfermar. Una vez que tomo conciencia de esto y me permito soltar ese plátano o eso que tengo en mi mano, soy capaz de elegir libremente. Y de esto se trata, de poder ser más conscientes, ser libres pensadores en todo momento. No atarnos a una idea de que, bueno, como mi familia siempre ha sido de izquierda o derecha, entonces yo tengo que necesariamente ser de izquierda a derecha. No, tal vez no. No, como mi familia siempre es de este equipo de fútbol, entonces yo seré de este equipo de fútbol a muerte y los demás no. Entonces, tenemos que revisar continuamente todos esos autosabotajes que nosotros mismos nos hacemos, porque no podemos mantener ciertas ideas contradictorias en mi mente sin que genere un conflicto. Este es otro concepto o reglas de la mente que hablamos en la programación neurolingüística. Es decir, mi mente no puede mantener 2 ideas contradictorias sin que genere un conflicto.
¿Estamos de acuerdo? Es decir, si yo pienso que la familia es un pilar fundamental y que tiene que siempre apoyarme, pero por otro lado veo que la realidad es que mi familia no me apoya y es muy tóxica y siempre me están tirando para abajo y no me dejan ser yo mismo, si tengo estas dos ideas que son totalmente contradictorias, llegará un momento que en mi mente chocará y generará ese conflicto. Por lo tanto, no podemos tener esas dos creencias que son contradictorias en mi mente, porque tarde o temprano se generará un conflicto. ¿Cuáles son las dos ideas contradictorias? Como dije anteriormente al principio, mi software me dice que yo tendría, o la realidad tendría o debería ser esta, pero la realidad es esta. Esta diferencia entre este punto y este punto, lo que llamamos la masa conflictiva en la sintomatología o en la psicosomática. Cuanto más sea esa masa conflictiva, más sufriré. Y más enfermo voy a estar, porque no estoy aceptando. Me gustaría hacer esto algo interactivo y que ya que están allí, aquellos que me mandaron algún mensaje, si todavía están, de poder hacer alguna pregunta que tengan sobre el concepto de psicosomática clínica o transgeneracional. Las iré leyendo tanto por aquí, por Facebook, como por Instagram. Mientras tanto, mientras que piensan alguna idea, recordemos que el conflicto, cuando la persona viene a la consulta y te dice una determinada sintomatología, le tenemos que preguntar, cuando yo tengo algo, tengo que preguntarme desde cuándo lo tengo. ¿Vale? Esto es muy importante. ¿Desde cuándo tengo esta sintomatología? ¿Física, psíquica o comportamental? Una vez que tenemos el punto de partida, como he dicho anteriormente, también la sintomatología nos está diciendo exactamente qué tipo de conflicto emocional está teniendo esa persona, ¿no? Pero una vez que tenemos, por ejemplo, una fecha exacta, a los 20 años, tenemos que eventualmente preguntarle, o nosotros mismos preguntarnos, ¿qué he vivido? ¿Qué cosas han superado mis umbrales de tolerancia? ¿Qué cosas me he tragado que no me quería tragar? ¿Qué hay en mí? ¿Qué cosas he vivido dentro mío que no se ajustaron a mi realidad y eso me ha llevado a experimentar una situación y una experiencia de forma desagradable? Si eventualmente la persona nos dice que ese conflicto lo tiene desde que era pequeño o desde que tiene uso de razón, ya tendríamos que ir a las otras dos áreas, no serían la propia edad del individuo, la edad cronológica del individuo, es decir, la edad adulta, sino que tendríamos que ir a lo que denominamos proyecto sentido gestacional, que va desde la concepción hasta los 3 años, es decir, cómo estaba el entorno familiar cuando mi madre estaba embarazada de mí, qué tipo de conflictos vivió mi madre cuando yo estaba en la panza, porque eso afectará a nivel psíquico al individuo en la edad adulta, y si no, tendremos que ir al transgeneracional. Bien, como dije, aquí en Facebook se me ha cortado. Vamos a ir aquí, dice María. Entonces, si hay conflicto con familiares, hay que dejarlos ir. Sí, es lo que estaba diciendo anteriormente. En esta metáfora que les estaba hablando acerca de que los monos no son capaces de soltar y terminan agarrándolos o siendo cazados, tú tienes que preguntarte, ¿para qué quiero seguir manteniendo esta situación familiar? ¿Para qué? ¿Qué estoy ganando con esta situación familiar, con este conflicto? ¿Cuál es la razón por la cual no me permito dejar ir esta situación? No dejo ir porque mi mente me dice que tengo que querer a mis padres. No digo que no los queramos a nuestros padres, pero tenemos la creencia de que son mis padres y tengo que quererlos. Muchas veces aquí en la consulta yo hago esta pregunta: ¿qué tal con tus padres? ¿Quieres a tus padres? Y me dicen, hombre, ¿cómo no los voy a querer? Son mis padres. Bueno, no siempre nos tocan unos padres que son buenos y demás. Hay veces que nos han tocado padres o madres o familiares o abuelos que no son todo lo que nosotros esperábamos. Por lo tanto, en este caso, María, tienes que preguntarte ¿para qué quiero seguir manteniendo esa situación? ¿Y qué ganancias secundarias estoy obteniendo con esa situación? Esas ganancias secundarias están a nivel inconsciente. ¿Qué cosas positivas, más allá de que yo conscientemente
vea que no estoy ganando absolutamente nada, me tengo que preguntar que hay algo que estoy ganando, de lo cual yo no soy consciente, pero hay algo que estoy ganando, porque si no, no mantendría esta situación, porque me va la piel, me va mi salud. Y curiosamente, también lo he mencionado en algunos otros vídeos, cuando la persona ya tiene una situación complicada dentro de su vida, porque le diagnostican alguna cosa complicada, al final está dispuesto o dispuesta a soltar, pero muchas veces es tarde. Entonces es importante tomar conciencia. Mónica habla, si no hay datos accesibles o es prácticamente imposible obtenerlos, ¿estás condenado a no romper patrones o a no solucionar el conflicto familiar que arrastras? ¿O qué opciones hay? Bien, las opciones que tenemos primero es la toma de conciencia. Es decir, básicamente en la toma de conciencia, cuando una persona tiene un conflicto, hay cinco etapas, ¿vale? La primera etapa es la persona no tiene idea de que tiene un conflicto. Es decir, va por la vida, tiene un conflicto, una sintomatología, va a su médico y el médico le dice que bueno, que tiene una enfermedad y la persona, bueno, sabe que tiene una enfermedad, pero no sabe que hay un conflicto emocional o que está heredando un conflicto emocional, ¿vale? Entonces el primer punto sería: no soy consciente de que tengo un problema y por lo tanto, como no soy consciente de que tengo un problema, no sé cómo solucionarlo. Por otro lado, tenemos el segundo paso, es cuando la persona empieza a tomar conciencia de que tiene un problema en cualquier área de su vida. Un problema con el dinero, un problema con una adicción, un problema con parejas tóxicas, cualquier situación. Empezamos a ser conscientes. Entonces el segundo paso es: soy consciente de que tengo un problema, pero no tengo idea de cómo solucionarlo, ¿vale? Este sería el segundo paso. Pero resulta que me dieron el dato o el nombre de un coach o un terapeuta que me puede ayudar en esta toma de conciencia y voy. Y resulta que me da un montón de herramientas y empiezo a tomar conciencia de que tengo ese problema. Ahora comienzo a tener herramientas, pero sin embargo, a pesar de tener esas herramientas, no soy capaz de romper con esos patrones. Este sería el tercer punto. Es decir, soy consciente de que tengo un problema, tengo herramientas para solucionarlo, pero todavía no puedo aplicar esas herramientas. ¿Bien? El cuarto punto es: soy consciente de que tengo un problema, tengo herramientas y sé cómo solucionarlo, y logro poner esas herramientas en práctica cada tanto. Es decir, bueno, he tomado conciencia, aplico esta herramienta y bueno, estos días me he sentido mejor, pero 4 días después vuelvo de nuevo a ese patrón mental, ese patrón anterior. Bien, entonces voy teniendo esas herramientas y voy viendo cómo puedo modificar mis comportamientos y mis hábitos, este software, cambiar a partir de la mente este software para vivir otra realidad aquí. Y entonces el cuarto punto es este: soy consciente que tengo el problema, tengo esas herramientas, las aplico y lo logro cada tanto. Bien. Y el quinto punto sería ya el último, es decir, soy consciente que tengo un problema, tengo herramientas, las he aplicado y he subsanado este conflicto. Bien, por lo tanto, la toma de conciencia es fundamental. Empezar a entender de que tengo un conflicto en mi vida, dependiendo del área que sea, y a partir de ahí empieza la búsqueda. Tú me dices, Mónica, si no tengo cómo obtenerlos. Como decimos en psicosomática, la toma de conciencia ya es un avance muy importante. Y después existen otras herramientas a través de fisiológicas o a través de la hipnosis también, que nos permiten entrar a esa caja y poder sacar del inconsciente cuáles son esos bloqueos que yo he heredado en mi vida y que no me están dejando avanzar, para poder definitivamente cortarlos a través de una terapéutica o dinámicas que utilizamos principalmente en la programación lingüística para subsanar este software de aquí. Bien, entonces siempre tenemos herramientas, ¿vale? También he comentado en algún directo que si no lo podemos lograr, es que hay bloqueos por lo que denominamos fidelidades familiares inconscientes. Es decir, hay una parte en mi inconsciente que me dice que yo tengo que pertenecer a esta familia, a este clan, a esta manada, porque si yo no tengo esta manada y este clan, no soy nadie y puedo morir.
Esta es una idea en nuestro inconsciente biológico que tenemos todos nuestros seres humanos como raza, como especie y como manada. ¿Bien? Entonces yo creo que si no soy fiel a mi clan familiar, entonces voy a estar solo en la vida y por consiguiente, si no tengo la fuerza del clan, termino muriendo. Y esto en las épocas que vivimos no es verdad, es una creencia que es obsoleta, porque sí pasa en la biología a nivel manada, pero no nosotros como seres pensantes, ¿no? Por lo tanto, hay un montón de herramientas y es muy importante trabajar con el transgeneracional y el árbol genealógico y tratar de buscar esas fechas, y si no, en el caso contrario, tirar por otro tipo de técnicas. Pero si tiro por otro tipo de técnicas y esos bloqueos siguen apareciendo, quiere decir que hay una ganancia secundaria aún mayor y esa creencia a la pertenencia del clan por esta fidelidad de familiares inconscientes que no me permite seguir avanzando. A ver, voy a ver algunas otras. Caro dice, ¿todos estaremos preparados para soltar? O a veces las resistencias hacen que sea más difícil para algunas personas. Bueno, esta frase la he dicho en algunas oportunidades. El cambio no es lo doloroso. Lo doloroso son las resistencias que yo tengo a cambiar. Porque cuando cambio y genero una nueva versión de mí mismo y me convierto en un libre pensador con otro software, quiere decir que a partir de aquí hay otro yo. Hay otro software, hay otro Jorge. Y para que haya otro Jorge tiene que morir el anterior Jorge. Y esto es lo que me produce esa resistencia a ese cambio. Por lo tanto, en muchos casos no me permito hacer un determinado duelo de una situación y no me permito soltar y pasar página, porque yo ahora ya soy esa persona sin esa pareja. He construido mi identidad y yo soy esa pareja. Yo soy esa pareja. No, yo no soy esa pareja. Yo puedo disponer o tener esa pareja, pero yo no soy esa pareja. O soy mis padres y una vez que mis padres no están, yo me convierto en ese adulto huérfano, entre comillas. Y por lo tanto, esa resistencia a poder cambiar a esa nueva identidad que me permite en definitiva tomar conciencia, ser libre, soltar, perdonar y pasar página, es lo que no me deja avanzar. Por lo tanto, esa resistencia que yo estoy teniendo u ofreciendo a ese cambio que se me propone en la vida, es lo que no me permite avanzar. Entonces, aquí se propone una nueva descodificación de mi software, bajarme la nueva aplicación, como he dicho en más de un directo, bajar esta nueva aplicación y funcionar no con el Windows XP, sino con el nuevo software y con esta nueva realidad que estoy viviendo actualmente. Yolanda me dice, el embarazo de mi hija lo viví mal. ¿Cómo puedo hacer para que no le afecte a ella cuando sea adulta? Vale, esto es un concepto muy interesante que hablamos, trato en el curso de psicosomática clínica transgeneracional, cuando hablamos del proyecto sentido gestacional. Recordemos que el proyecto sentido gestacional va desde nuestra concepción hasta los 3 años de vida. ¿Por qué a los 3 años de vida? Porque hasta los 3 años de vida es como que el niño o la niña no tienen una conciencia, que están totalmente separados de su madre y seguirán sintiendo a través de su madre. Pensarán inconscientemente que todavía existe ese cordón umbilical y que soy alimentado por mi madre, porque luego de cortar ese cordón nos dan pecho o nos dan el biberón, pero siempre hay un contacto muy estrecho con la madre. Por lo tanto, siempre propongo contarles desde el amor a nuestros hijos cómo hemos vivido ese embarazo, esa etapa del proyecto sentido gestacional, desde esa concepción hasta los 3 años. Si deseábamos al niño o a la niña, si tuve un acontecimiento dramático como madre, si no estaba de la mejor forma posible. ¿Por qué? Y muchas veces las madres me dicen, no, pero si les cuento eso le voy a generar un trauma a mi hijo o a mi hija. No, es que el trauma ya lo tiene en el inconsciente. El programa ya está depositado en el inconsciente. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo desde el amor a nuestros hijos es traer ese programa del inconsciente a mi consciente para que se pueda soltar. Y cuando hablamos de no hay una edad
en el cual a esta edad sí va a entender mejor. No, porque el inconsciente se maneja con otros patrones totalmente diferentes a lo que es el consciente. Para lo cual, si tu niño o tu niña, tu hija, me decías, tu hija, no sé qué edad tiene, pero si es pequeñita, tú la tomas en brazos, te puedes duchar con ella y contarle, aunque llores en ese momento, aunque te emociones, y contarle desde el amor cómo has vivido esa etapa de su vida, para, como digo, hacerla consciente. Y cuando, aunque nos parezca que la niña no está entendiendo nada, su inconsciente sí lo está captando. Y entonces, por lo tanto, puedo soltar. Ese niño en el futuro será consciente de esa información y podrá soltarla y podrá trabajarla. Pero como dije en estos 5 pasos anteriormente, en la medida que yo no sea consciente de que tengo un problema que está en la caja, pero que me condiciona mi vida consciente, no seré capaz de soltar. Por lo tanto, lo que te propongo en este caso, Yolanda, es hablar con tu hijo o con tu hija, en este caso con tu hija, y contarle cómo has vivido todos esos acontecimientos que has vivido, traumáticos, porque esto que desarrolló Marc Frechet hablaba francés y decía que lo que hable la madre durante la concepción hasta los 3 años de vida, hasta el año de vida aproximadamente, se puede extender hasta los 3 años, será lo que hable el niño o la niña en la edad adulta. Por lo tanto, si la madre habla problemas de relaciones de pareja, el niño y la niña podrán hablar problemas de pareja en su edad adulta. Si la madre habla problemas económicos durante el proyecto sentido gestacional, el niño y la niña, por esa fidelidad a la madre, terminará teniendo esos problemas económicos cuando pensará que son fruto de la casualidad, cuando decimos siempre que la casualidad no existe. ¿Vale? A ver, algunas otras preguntas por aquí. Bien, aquí Healthy me dice, tengo problemas de intestino, estreñimiento. Sé que está relacionado con soltar, muy bien, ya te iba a decir, es soltar. ¿Cómo saber lo que es? Bien, primer punto, dije anteriormente, te tienes que preguntar ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo tienes este estreñimiento? ¿Bien? Por lo tanto, no, es algo que no estoy pudiendo digerir adecuadamente y lo quiero sostener. El desde cuándo me va a dar una idea de por dónde tengo que tirar, porque tendré que ir a periodos muy cortos, salvo que sean otro tipo de dolencias, como pueden ser problemas de huesos, que eso ya sería lo que se denomina una conversión repetitiva mínima, es decir, es una gota que puede ser de desvalorización del día a día que me lleva a llenar ese vaso o esa jarra psicosomática y en algún día lo termino experimentando, ¿no? Pero en este caso te tienes que preguntar, ¿qué es lo que no estoy pudiendo soltar en mi vida? No estoy pudiendo soltar una pareja, un trabajo, una idea, un pensamiento, no sé, mi familia, a mis hijos que quieren irse al exterior a estudiar, no sé. Aquí es donde está ese trabajo terapéutico y esa búsqueda. Entonces tú en este caso estarías en el segundo punto, ¿no? Eres consciente de que tienes un problema, pero no eres capaz de solucionarlo. ¿Bien? Entonces en este caso tendrías que investigar un poco más o ir a un proceso terapéutico o una persona que trabaja con psicosomática clínica y trabajar este concepto. ¿Bien? Igual de todas formas, en la medida que tú generes otro tipo de realidad y vayan pasando los días y demás, a veces inconscientemente también terminamos soltando a pesar de que no hayamos tomado conciencia. Silvia dice, ¿cómo explicas un ataque de pánico? Estás bien y de repente surge, tomas conciencia de lo que te pasa, te observas, respiras porque sabes que no va a pasarte nada, que es tu mente, pero caes. Vale, un ataque de pánico, al igual que una alergia, por ejemplo, es que hay una información en mi inconsciente, una vez más, que fue almacenada de una forma, ¿cómo podríamos decir?, negativa. Es decir, he experimentado una situación en mi vida en el cual he experimentado una emoción de miedo, de pánico, de temer por mi vida. Esa información queda en mi inconsciente y curiosamente cuando yo me enfrento 5 años después a una experiencia que curiosamente tiene algunas pinceladas de esa experiencia, mi inconsciente genera un ataque de pánico para que yo pueda rechazar esa experiencia. ¿Se entiende? Es como si fuera una alergia. Es decir, mi cuerpo me está diciendo que esa experiencia que estoy viviendo
es similar a otra experiencia del pasado en el cual hemos vivido una situación traumática, difícil, de miedo, de intensa, y que ha quedado almacenada ahí. Por lo tanto, aquí tendríamos que también investigar cuáles son esos disparadores que están presentes en la situación actual y ver cuál es esa experiencia del pasado. ¿Bien? Por ejemplo, no me acuerdo si lo conté, hay una experiencia, viene una persona a la consulta con narcolepsia, ¿vale? Narcolepsia es cuando la persona se queda dormida. Le pregunto desde cuándo y me dice que desde que tiene uso de razón. Y por lo tanto tenemos que ir al proyecto sentido gestacional, investigar un poco el tema de su madre o eventualmente ir al transgeneracional. Y curiosamente esta persona era doble. Es decir, doble significa que yo llevo un programa de un abuelo o bisabuelo, no recuerdo ahora, que siempre contaba el abuelo o bisabuelo que se tuvo que hacer el muerto para sobrevivir cuando estaba en la guerra. Es decir, él lleva una memoria transgeneracional en el cual a alguien de mi familia le ha servido esa conducta para sobrevivir. Yo he heredado esa conducta y cuando estoy en peligro, ¡pac!, desconecto. ¿Bien? Es decir, mi abuelo me dice, ojo, cuando estás en peligro, hazte el muerto. Inconscientemente, es un software que llevo aquí, que he heredado. Y curiosamente, cuando estoy en un momento de peligro, por un instinto de supervivencia, ¡plac!, quedo como si fuera muerto. ¿Bien? Esto lo he heredado, le ha servido a mi antepasado, pero no me sirve a mí ahora. Por lo tanto, tengo que ver cuáles son aquellos programas que tengo a nivel inconsciente que no me están dejando avanzar o que me presentan una sintomatología que no me deja avanzar. ¿Bien? Es muy curioso. Curiosamente, esta persona, luego que toma conciencia, hacemos la terapéutica, se hace una dinámica de corte, de una dinámica metafórica de programación neurolingüística en el cual corta metafóricamente con ese hilo, con ese abuelo, y esa sintomatología le desaparece. Por lo tanto, en este caso, volviendo a la pregunta que estaba haciendo Silvia, con ese ataque de pánico, tienes que ver cuáles son aquellos patrones que se presentan o tener una idea de cuándo se te presentó la primera vez ese ataque de pánico y luego tomar conciencia de que en realidad esa situación que estás viviendo ahora no es la misma que la que estabas viviendo en el pasado. Fabio me dice, por cierto, Fabio, sigo aprendiendo portugués a tope para poder tener el nuevo directo contigo, que será la semana que viene, pero es un directo principalmente para la gente de Brasil, en el cual hago el directo con Fabio en portugués, y por eso estoy ahí a tope. Entonces me está recordando Fabio que tenemos este directo, que los invitamos también a todos. Más preguntas por aquí. Mónica me dice gracias. Yolanda me dice tiene 8 años ahora, no importa. Habla con ella, coméntaselo cómo has vivido esta historia durante el embarazo y que bueno, que no tiene por qué ella experimentar esta situación. Carmen me dice ¿por qué hay miedo a la muerte por enfermedad? Bueno, el miedo a la muerte es un miedo que está ahí. Curiosamente, ahora que en estas épocas del coronavirus, muchas de las personas que han fallecido por neumonía. Y la neumonía en la psicosomática es un miedo a la muerte. Es decir, cuando empezamos a estresarnos a partir de que nuestra mente, como dije al principio, empezamos a enviar a nuestro cuerpo un montón de información negativa, de estrés, hace que se disparen en mí ciertos mecanismos de respuesta emocionales y generando esos grupos metilo, y al final termino teniendo esa sintomatología que la experimento, o un cáncer en el pulmón, en psicosomática la relacionamos con un miedo a la muerte. Entonces, a ver, tenemos que entender en definitiva que nosotros somos este cuerpo y nos aferramos mucho a este cuerpo, pero si nos metemos en un concepto más filosófico, no sabemos, ni sabíamos cuando estábamos en la panza de nuestra madre, no sabíamos que había un mundo exterior a cuando estábamos en la panza de nuestra madre, y tampoco sabemos que hay un mundo más allá. Si lo supiéramos, tal vez no tendríamos ese miedo a la muerte. Por cierto, estoy viendo una serie que se llama Westworld, no sé si la vieron, brutal.
que tiene muchos mensajes filosóficos relacionados al ser humano, a la muerte y muchos de estos aspectos. Entonces, la muerte es una instancia más y por eso también tenemos muerte, tenemos miedo, como decía anteriormente, a esta muerte simbólica de dejar atrás ese yo anterior con este software, cambiar este software y bajarme la nueva aplicación. Paola, saludos desde Colombia. Más aquí, algunas otras preguntas más. Bueno, entonces, para ir cerrando este directo de este miércoles, entendamos que nuestra mente es una herramienta maravillosa y que a partir de nuestra mente podemos generar otro tipo de realidad en mi vida que nos permite avanzar de otro tipo de manera, obteniendo otro tipo de realidad. Bueno, voy a responder la última aquí antes de despedirme. Chris me dice, cuando una situación es emocionalmente intensa, para mí olvido lo que ha pasado, pero mi cuerpo somatiza. Bueno, olvidas conscientemente o crees que olvidas conscientemente, pero si la sintomatología está ahí, quiere decir que tu inconsciente no te ha olvidado. Por lo tanto, tú puedes decir por aquí que has olvidado, o viene mucha gente y me dice, no, yo eso ya lo he tratado en constelaciones, haciendo esto, haciendo aquello. Sí, pero tu cuerpo me dice que la forma en la cual lo has tratado no ha sido la correcta y no te has permitido liberar esta historia. Por lo tanto, si tu cuerpo lo psicomatiza o lo somatiza, quiere decir que tu inconsciente no ha liberado esa masa conflictiva, ese drama, esa carga emocional. Por lo tanto, tendrás que trabajarlo con diferentes técnicas y herramientas. ¿Qué opinas de la nueva moda de abanderar? Tengo un trastorno obsesivo compulsivo. Moda de abanderar. No sé a qué te refieres, Mónica, con la nueva moda de abanderar, pero bueno, trastorno obsesivo compulsivo también corresponde principalmente a una memoria, el tema de lavarme las manos, metafóricamente me lavo las manos, ¿no? Me lavo la suciedad o tengo la necesidad de limpiar continuamente. El TOC viene, tenemos que investigar nuestro árbol genealógico. No quiere decir que todo el que tenga miedo vaya a tener cáncer pulmonar. No quiere decir esto. Cada experiencia, cada persona lo experimenta de una manera diferente, ¿vale? Entonces, si ese miedo a la muerte, te recomiendo ver algún otro vídeo por allí que tengo colgado en Facebook en el cual explico cómo superamos esos umbrales de tolerancia. Si esa superación de esos umbrales de tolerancia que yo tengo fruto de mi estructura de referencia, es decir, de este software que tengo aquí, si supero ampliamente esta masa conflictiva, esto generará una conversión. Y si la mantengo, ahí sí podré generar un cáncer en mi vida, porque esa masa conflictiva es muy grande. Pero no necesariamente todas aquellas personas que tienen miedo a la muerte van a psicomatizar en un cáncer de pulmón. Esto no. Partimos de la sintomatología y a partir de ahí buscamos la causa. Pero no partimos de la causa y vemos la posible sintomatología que podemos tener. Esto no funciona de esta manera. Vale, una más y nada más. Un cáncer de mama. Esto lo expliqué también, Paola, en algún otro vídeo. El cáncer de mama, si eres una mujer diestra, si es un cáncer de mama si eres mujer diestra, si es el cáncer de mama en la mama izquierda, es un conflicto con hijos reales o simbólicos. Y si eres diestra y el cáncer de mama es en la derecha, es un conflicto o con pareja o con laterales o padres, o lo que se llama el nido ampliado. Si la mujer es zurda, sería viceversa. Aquí tengo un libro del doctor Salomón Celan que habla de enfermedades del seno o el cáncer de mamas. Te lo recomiendo leer. Bueno, hola, me dice, recuérdanos la serie. La serie se llama Westworld. Aquí en España está en HBO. En HBO. Gracias a todos y a todas por estar allí una vez más. También vuelvo a dejar por allí la inquietud de aquellas personas que quieran tratar un tema específico en estos directos de los miércoles. Estaré encantado de recoger vuestras solicitudes y trabajarlos aquí. Recordemos que
el 16 de este mes hago una charla gratuita aquí en Vigo, para aquellos que están aquí en Vigo, sobre psicosomática clínica y transgeneracional en Llana Llana. Y sobre fin de mes estaremos con el curso taller de psicosomática clínica nivel 1 para el último fin de semana, y en el segundo fin de semana de julio el nivel 2. Muchas gracias, un fuerte abrazo, tratar de no estar tan estresados, y una vez más, como decían los Lelutier, nunca te tomes la vida demasiado en serio, porque al final no saldrás vivo de ella. Así que ser felices, gestionar vuestras emociones lo mejor que puedan, porque la vida es muy corta y pasa en un plis plas. Gracias a todos.